En violencia institucional, no dejar esto en saco roto y denunciar a la persona que no le dio seguimiento a tu caso, denunciar a ese servidor público que no cumplió con su trabajo y que lejos de eso te violentó. Claro. Basta. Hola, soy Marta Guzmán, vocera del Partido Verde, y en el podcast Hablemos Todas tengo el gusto de tener aquí conmigo a la licenciada, una gran abogada, Lupita Martínez. ¿Cómo estás? Mi querida Marta, qué honor, qué gusto volverte a ver después de un tiempito que no te veía. No, yo sí te veo en la tele, fíjate. Ay, qué hermosa. Pero qué gusto, no sabes el gusto que me da que toques estos temas, porque son tan importantes, son problemas sociales que tenemos que abordar, pues para que se solucionen, porque créeme que lamentablemente padecemos mucho de la violencia, todos. Y hablamos de violencia en este foro y en muchos otros. Hablamos de violencia física, emocional, psicológica, sexual, laboral, patrimonial. Y de repente dejamos a un lado una que es también muy importante, que es por la que yo quise que tú justamente vinieras a hablar de esto, que es la violencia institucional, Lupita. Vivo todos los tipos de violencia y voy a denunciar. ¿Pero qué crees? Que ahí vuelvo a sufrir violencia. Porque, estamos viendo su caso y te dan largas, no le dan seguimiento. ¿Qué pasa? ¿Eso es violencia institucional? Yo como abogada, por supuesto que sí me tengo que enfrentar a esa situación muchas veces. Vemos un panorama en el seno familiar de mucha agresión, de mucha violencia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo les digo tenemos que ir a denunciar ante una autoridad? O sea, les pinto todo el panorama que debe de ser, que legalmente se estipula, ¿no? Se van a respetar sus derechos humanos como mujeres, a los niños los van a proteger. Regresan a la oficina, al despacho para decirme que no les fue bien, que el servidor público que los atendió no quiso tomarles esa denuncia. Que es más, hasta muchas veces se atreven a decirle, ay señora, pues confórmese con que le dé para comer y que les pague la escuela a los niños, ya usted tiene que sentirse por bien servida y agradecida con el Señor. Y les empiezan a dar una serie de indicaciones que, bueno, esto es una barbaridad, eso es terrible y eso es lo que se llama violencia institucional. Y estamos hablando de que no dio pensión o esto, pero ¿qué tal las que son agredidas sexualmente por sus propios maridos? Las que son agredidas físicamente constantemente, los niños que son agredidos también. ¿Qué pasa? No se da un seguimiento y les vuelven a preguntar y a preguntar y a preguntar detalles de cada una de las cosas que les hicieron. Entonces vuelven a revivir esos momentos. Es correcto. Lupita, eso es violencia. Pero por supuesto, y es correcto, todo lo que está señalando es una realidad, lamentablemente, porque realmente hasta las regañan, ¿eh? Las regañan y les dicen, mire, tengo que atender a un lesionado que se está muriendo. Usted la veo muy bien, señora. No se queje, váyase a su casa. Todos sabemos que la violencia sexual, lo que acabas de referir, bueno, pues si bien es cierto entre la pareja, pues debe haber una relación íntima sexual, pero lo hemos dicho también, tiene que ser consensuada. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos objetos sexuales ni del marido ni de nadie para que nos obliguen a tener una relación cuando no queremos. Tienen que respetar. Cuando nos violentan y nos obligan y nos condicionan inclusive el dinero, si a cambio no hay una relación íntima sexual, por supuesto que estamos en el panorama tanto de violencia sexual, pero también de una violación entre cónyuges. Y las autoridades lo saben, mi querida Martita. Entonces, ¿cómo es posible que no me atiendan o no atiendan bien a las víctimas? Y muchas veces quieren que llegue la mujer llorando, lesionada, con alguna contusión, con sangre. Y dices, bueno, eso ya no aplica porque la violencia la estamos aprendiendo a conocer. Tiene muchas formas de manifestarse. O es invisible. Porque el daño está adentro, ¿sí? Está en la dignidad de las personas, en sus emociones, en su honor, en su reputación, en su dignidad, en su amor propio. Por eso muchas veces, bueno, también tenemos que hablar que a veces cuando nuestros servidores públicos, servidoras públicas, hacen bien su trabajo, pues inmediatamente toman la comparecencia, que eso sería lo ideal. Por supuesto, asesoría legal y decirle las consecuencias, que así hay sanciones privativas de libertad para el agresor y que muchas veces hay una cierta intimidación y condicionamiento, ¿no?
va a mandar a su marido a la cárcel, a su pareja, al papá de sus hijos, al que le da el dinero. Entonces ahí empezamos a ver, ¿sí?, que de alguna manera empiezan a condicionar a la víctima para que se desista de esa denuncia. Esas comparecencias, esas denuncias se tienen que hacer con el respeto a la dignidad de las personas, es decirle, manifiésteme qué está pasando. Esto le pasa a todas las mujeres. En tu experiencia como abogada, ¿te llegan más casos de injusticia contra la mujer que contra el hombre? Por supuesto que sí. Hay más mujeres violentadas que hombres violentados. Dijiste una palabra muy interesante. Empiezan a normalizar, ¿sí?, las agresiones. Al grado que muchas veces, mira, me han llegado casos de mujeres que llegan con la mamá, con su mamá. Licenciada, la traje para que la regañe. Hágame favor, ¿quiere denunciar al marido, el que le da de comer? Y pues por supuesto que les digo, no. Usted me está normalizando la violencia. Es que la violencia empieza así. Empieza con una mala palabra, con una mirada de desdén, con indiferencia. No te hablo, no te doy dinero. Y así va creciendo la violencia. O sea, la violencia la tenemos que parar desde el primer momento. Puede empezar de una manera muy sutil y terminar de la peor manera cuando ya no hay vuelta de hoja, que es la muerte de la persona. Muchas formas que son comunes en las relaciones de pareja, ¿sí? El que te prohíban, no te pongas eso. Los hombres nos tienen que respetar, porque eso no quiere decir que estoy dando motivo para que me falten al respeto. También, mujeres, tenemos que entender que no podemos normalizar la violencia, pero también tú al decir a otra mujer, no seas exagerada, hombre, es tu marido. También la estás violentando, también estás minimizando lo que le está pasando. Sí. Si entre mujeres no nos entendemos, no nos apoyamos, tú como mujer, como abogada, como una profesional, puedes creer que muchas veces las agresiones vienen de las mujeres hacia las mujeres. Estás tocando puntos muy importantes que son medulares para la problemática de la violencia institucional. Por supuesto que los factores educacionales nos han afectado. Lamentablemente, pues todavía hay familias que educan al hombre y a la mujer haciendo esas diferencias, esos estereotipos. Y muchas veces nuestras autoridades provienen de ese tipo de familias. Y entonces traen esos factores socioculturales y educacionales que los traen tan arraigados que lamentablemente en el ejercicio de su profesión y como servidores públicos nos están manifiestan. Afectando. Sí, por supuesto. Las mujeres no necesitamos ni queremos privilegios, Martita, lo hemos dicho también. Queremos un trato igualitario, digno, sí, que nuestras autoridades sean objetivas, que estudien el caso concreto y particular, porque cada caso es diferente. Nos queda claro que sí, también hay mujeres que generan violencia hacia el hombre, hacia la pareja. No estamos diciendo nada más las leyes Exacto. Para las mujeres. Obviamente no. Yo como vocera, ahora que soy vocera del Partido Verde, Lupita, y de verdad estoy muy contenta de poder llevar estos casos y tener voz y hacer no solamente de esto una plática y una discusión que le sirva a la gente que nos vea, sino que realmente podamos ver en las leyes cambios. Y esos cambios de la mano de abogados como tú, que sepan de todo lo que estamos hablando, que se pueda hacer realmente un cambio. En violencia institucional, no dejar esto en saco roto y denunciar a la persona que no le dio seguimiento a tu caso, denunciar a ese servidor público que no cumplió con su trabajo y que lejos de eso te violentó. Claro. Basta. Es lamentable, mi querida Martita, que podamos ver un contraste tan terrible, ¿no? Lamentablemente hay más jueces, hombres y mujeres, que sí se corrompen. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por orientarnos, porque de repente las mujeres decimos, es que ¿por dónde la tenemos más difícil? Ya mejor ni digo nada porque ni caso me van a hacer. Y no hay que perder esa lucha, no hay que bajar la guardia y hay que levantar la voz. Totalmente de acuerdo, ya lo dijiste todo, pero por supuesto eso es lo que tenemos que hacer. No bajar la guardia significa luchar porque se te haga justicia. Por supuesto que ya la ley establece sanciones para nuestros servidores públicos que obstruyen, que impiden, que obstaculizan la administración de justicia o la impartición de justicia. Decías que muchas veces esos servidores públicos también fueron educados de que, ay, no sea exagerada, señores, su marido le puede pegar y le puede hacer. ¿Qué te parecería a ti si yo como vocera del Partido Verde te dijera,
¿qué tal proponer la materia de feminismo en las escuelas? Pues mira, Martita, por supuesto que soy mujer y estoy a favor de las mujeres. Claro. Y yo creo que sí, por supuesto, que esa materia se puede implementar, pero dentro de la materia de igualdad de género. De paridad. Sí, exactamente. De que, bueno, somos diferentes fisiológicamente, Claro, físicamente, claro. emocionalmente, pero ante la ley somos iguales. Exactamente. La ley no tiene género. La ley es para hombres y es para mujeres. Tanto sanciona al que genera violencia, si es hombre, como a la mujer. Así es. Porque decimos, y hay un principio muy importante, nadie está por encima de la ley. Y en este país no debe haber privilegios. Sin embargo, debido a tanta violencia, es que nacen estas leyes protectoras de la mujer. Te digo una que debe de ser modificada. Por ejemplo, hay una parte de un artículo que dice que si la mujer se dedicó preponderantemente al hogar, tiene derecho hasta el 50% de la propiedad donde se vivió con el padre y los hijos. Claro. Pero si trabajaste, no. O sea, si aportaste, no. Entonces, sí, se hizo para proteger a las amas de casa esa ley, obviamente, o ese artículo. Pero ¿qué pasa con las que, además de hacer las labores de casa, trabajaron y llevaron dinero? Esas no. Efectivamente, así lo estipula, pero la buena noticia es que ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto. Dice que es discriminatorio. Totalmente. Así es que no. Sí podemos, si no tenemos bienes o tenemos menos que la pareja, tenemos derecho a reclamar una compensación hasta del 50% del valor de los bienes que tenga la pareja. Y bueno, como abogada que eres y de las buenas, ¿qué podemos hacer? Yo estoy aquí para oír todas las propuestas. Yo también he hecho mis propias propuestas, pero quiero que una mujer como tú, inteligente, preparada, que ha visto muy de cerca casos muy injustos de nuestro país, ¿qué propuesta te gustaría ver? Número 1, importantísimo, que todos nuestros servidores públicos, hombres y mujeres, por favor, se profesionalicen. ¿Cómo podemos poner a un servidor público que no sabe lo que es la violencia, ni la conoce, o de alguna manera ha sido víctima de violencia, pero la normalizó? Prepararnos. Justamente en que sea Prepararnos. con perspectiva de género. Sí está ahí, pero lo vemos como flotando. Claro. Lupita, ¿cómo lo hacemos mucho más tangible? Primero, conocimiento, prepararme, profesionalizarme. Punto 2, tener una vocación de servicio, por favor. Tercer punto, para mí es muy importante un código de ética. Tenemos códigos de éticas. Y aquí uno de los puntos importantes en los códigos de ética, que todos son muy homogéneos, pugnan por la excelencia. Tenemos que estar a la vanguardia de las necesidades de este país y de este mundo, porque la violencia no es privativa de México, es mundial. Y miren, yo les voy a decir que el artículo 1, desde el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos da la fórmula. Dice que todos los seres humanos nacemos con respeto a la dignidad, nacemos con los mismos derechos, con las mismas libertades, todos, hombres y mujeres. Ahí está la clave, ¿sí? Estamos dotados de razón y de conciencia, y lo único que tenemos que aprender es aprender a convivir fraternalmente. Ahí está la clave. Y yo me atrevo a ponerle un punto y digamos que una herramientita más. ¿Por qué nos da miedo hablar del amor? Es una virtud. Yo les digo, y ahí está en el artículo 3 constitucional. ¿Qué dice de la educación? La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria. Ahí está la palabra amor a la patria. ¿Quién es la patria? Somos nosotros, todos nosotros. Tenemos que empezar, porque hoy por hoy nuestras leyes tienden no solamente a sancionar, sino a erradicar. Es más, Naciones Unidas, todos lo sabemos, su Agenda 2030 para el año 2030 pretende haber ya, entre otros muchos puntos que tiene ahí en su agenda, haber eliminado la violencia en el mundo. Por favor, utilicemos los principios universales y el más grande que existe es el amor. Y hablo de un amor fraternal. Aprender a convivir fraternalmente, esa va a ser la solución. Y si no, denunciar.
La ¿sí? denuncia va a ser nuestra Denunciar. herramienta. 2 a 8 años de prisión al servidor público que obstruya la administración de justicia. De verdad, no puede ser que vayas a hacer una denuncia y que te compliquen todo para que desistas. Es violencia institucional. Lupita, lo pusiste muy claro. Tenemos mucho que aprender, mucho que sensibilizarnos, dejar de normalizar lo que no es normal. Hay una regla de oro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este principio, lo digo con mucho respeto, está tomado, ¿sí?, por nuestro legislador de Naciones Unidas para legislar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lupita, ¿qué le hace falta a México? Interés por erradicar la violencia. Servidores públicos con ética, que tengan una actitud fraternal, empáticos, que sean empáticos al dolor ajeno y que realmente den un buen servicio con calidad, con respeto a los derechos humanos, que de alguna manera se hagan escuelas para mujeres violentadas que han normalizado la violencia, que les digan cómo educar a los hijos. Hay una frase muy linda que dice: tus hijos no seguirán tu consejo, seguirán tu ejemplo. Somos el ejemplo a seguir. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Un honor, los amo y acuérdense de poner el ejemplo. Gracias, mi querida Martita. Gracias a ti, Lupita. Quiero. Esto fue Hablemos Todas.